Vamos a los comentarios porque si no, no llegamos. Ya, y nos vamos. Bueno, decidí que pueden llamarse los comentarios newtonianos porque aunque no me rima, a mí me gustaban los comentarios perdularios o cualquier temerarios porque rimaban, pero son los comentarios newtonianos a raíz de algo que escribí sobre los comentarios de la semana pasada, que decía yo, que a cada comentario le corresponde su contracomentario, que es a lo que me dedico yo. Y entonces pues es como la ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción y a todo comentario corresponde un recomentario. Vamos a empezar con mi queridísimo Max de Mendizábal. Max, gran compañero de andanzas de lo más diversas y del grupo aquel que se hizo alrededor de un BBS en aquel entonces, cuando no había internet para todos, solo para los universitarios de ciertas universidades de Estados Unidos, pero teníamos los BBS, los tablones, y allí se hizo el gran grupo de amigos que tengo yo hasta la fecha, con Max, con el Toño, que es un gran escritor y que era el que ponía música a mis letras, con mi carnalita Sarabá, toda una peña de gente maravillosa que nos encontramos en el ciberespacio cuando todavía no lo pavimentaban, cuando la supercarretera de la información era de terracería, como decía algún amigo. Bueno, entonces pongo a Max porque ya que me viene a regañar, que sepan ustedes que es mi cuate. Dije que la película no me gusta lo que hizo Peter Jackson por no meter a Tom Bombadil del Señor de los Anillos. Y me dice Max, no exageres, cada una de las 3 películas de Peter Jackson dura 4 horas y cacho en su versión extendida. No había forma de poner todos los personajes y ni modo, el gran Tom Bombadil fue de los eliminados. Y respondo yo, me sigue pareciendo inaceptable. Tom Bombadil es una fuerza antigua, es el único inmune al anillo, es el que salva a los hobbits y les permite obtener sus espadas. Yo no lo habría eliminado. El misterio se puede contar en 6 minutos y no se lo voy a perdonar a Jackson, aunque haya dirigido Get Back, que es una maravilla de la historia de los Beatles. Suerte, Max. Trick Soy. Saludos a Mauricio, nuevamente inquiriendo sobre este tema. ¿Cuál es a su parecer el deporte, mejor dicho, espectáculo más mexicano, la lucha libre? Le encuentra interesante, me hace preguntas más. De mano con esta cápsula, en varias arenas y funciones de lucha se ha hecho presente el cántico Folk Ice por parte de la afición, cosa que no sé si han replicado en otros deportes. El Folk Ice es en la lucha libre estadounidense. A ver, directo. La lucha libre es un espectáculo circense, no es un deporte. No es un deporte porque no compiten legítimamente los luchadores. Ya saben quién va a ganar, se decide antes. Pero son acróbatas, algunos de ellos muy bien preparados. Por eso cuando alguien te decía, es que ustedes no se pegan de verdad, pero cualquier luchador te puede hacer nudo y te puede tirar de un bofetón y te puede, porque son grandes atletas que hacen acrobacia. Yo la encontré interesante alguna vez en el pasado y tuve mis luchadores favoritos. Yo era de la banda del Perro Aguayo. Pero una vez que se apoderó de la lucha libre Televisa y la volvió una copia pobre del wrestling estadounidense, francamente me dejó de interesar, independientemente incluso del Folk Ice. Ariel Esteban dice, habla muy bien, erróneo en sus afirmaciones sobre las creencias y la psicología. Qué bueno. Gracias. Gracias por decirme que estoy equivocado sin demostrarlo. Verás, porque cuando yo te recomiendo esto, en lo sucesivo, Ariel Esteban, Siragusa Luna, si tú le vas a decir a alguien que esté equivocado, demuéstraselo. No le digas que esté equivocado porque nadie te va a creer, pierdes credibilidad. Y menos cuando usas argumentos como este de lo de Freud y el psicoanálisis no sabía que está fuera de la terapia. Bueno, pues infórmate. Tendré que avisar en Argentina y España que dejen de trabajar psicólogos y psiquiatras delincuentes, sobre todo en Argentina, muy importante, por favor, hazlo. Reducir a magia ciertas técnicas denota falta de lectura. Usted se presenta como el de la palabra verdadera, muy soberbio, señor. No. Yo no me presento como el de la palabra nada. Yo simplemente te cuento lo que la ciencia sabe. Soy periodista. Yo no tengo los datos. Yo voy por ellos. Es lo que deberías hacer tú. Entonces, el psicoanálisis es una disciplina científica. Pues a ver, vamos a ver los estudios. Vamos con los expertos. Vamos con los científicos. Que no hay un solo estudio científico que valide las chorradas de Freud. Entonces avisa pronto a Argentina.
Por ejemplo, Freud hizo todo eso para curar una enfermedad imaginaria, la histeria. El psicoanálisis curaba la histeria. ¿Tú sabes de alguien que padezca histeria hoy? No son mis afirmaciones. Yo te traslado lo que dicen los que han estudiado el asunto y no viven de exprimir incautos con años de psicoanálisis que no sirven para nada. Si sirven, demuéstralo. Mándame el enlace de tu artículo demostrándolo, que esté publicado en PubMed, y ya te creo. García JR me dice, es increíble que estas niñas, ya a estas alturas decirles a The Warnings, chicas todavía, ¿no? A los Beatles decíamos los chicos, The Boys, siempre han sido The Boys. Pero ya niñas, ya no, diría yo a The Warning, te van a soltar un manazo. Hayan compuesto un álbum de esta calidad, se refiere a Queen of the Murder Scene, por supuesto, que me parece una obra maestra. Un álbum de esta calidad sin sello disquero. Yo creo que en parte ayudó a no tener sello disquero, te voy a decir. Solo unas mentes prodigiosas y un gran talento pueden motorizar semejante producto. Me cuesta mucho pensar que a esa edad el grado de madurez de estas muchachas estaba muy por encima del promedio. A esa edad muchos de nosotros andábamos en cosas de niños. Y a los 14, yo a los 16 escribía poesía, pero a esa edad, a los 14, que tenía, me parece, Pau, que es la compositora principal, Steven Tyler compuso Dream On. A los 15 Lorde escribió Royals. A los 12 Greg Palmer compuso Lucky Man. A los 14 Daniel Jones y Ben Gills escribieron Tomorrow para su banda Silverchair. A los 13 Kate Bush escribió The Man with the Child in His Eyes, el hombre con el niño en sus ojos, que ya el título es poesía pura. Fíjate lo que a quienes te he mencionado: a Lorde, a Palmer, a Kate Bush, a Ben Gillis, a Steven Tyler. Hazte a la idea de que ese es el nivel al que está The Warning musicalmente. Solo una duda, me dice Lalo Pérez. Es verdad lo que dice, pero ¿qué pasaría si a Palestina le hubieran dado la ayuda militar que le dieron a Ucrania? En todo lo demás, de acuerdo. Y esto es muy importante que lo señalen, porque revela, y aquí no quiero ser malo con Lalo Pérez, que creo que lo dice de toda buena fe, no saben cómo funciona Palestina. No saben lo que está pasando. Y entonces es una solidaridad muy visceral, muy emocional, que no está basada en cosas con las que creo que serías mucho más solidario con el pueblo palestino si supieras quiénes son, que entre sus enemigos no solo está Israel, sino también Hamás y Egipto y Jordania. Y bueno, ¿a quién se le daría esa ayuda militar en Palestina? Palestina no tiene ejército, no tiene un sistema electoral. Hamás se apoderó del gobierno de Gaza en 2007 prometiendo que había cambiado y que se iba a ocupar del pueblo palestino y que ya no tenían como único objetivo la destrucción de Israel. Y era falso. Su único objetivo sigue siendo la destrucción de Israel. El pueblo palestino no le importa a Hamás. Y por eso hay que despreciar a quien llega como Judith Butler a decir: es que Hamás es un órgano de resistencia. ¡No! Los palestinos tienen la obligación, según Hamás, de ser shahids o mártires que deben morir si ese es el precio para que Israel caiga. Han usado al pueblo palestino como escudos humanos. Han dejado que sean masacrados mientras los líderes de Hamás se lo pasan pipa en Teherán. A ellos les da igual. Y por supuesto, no se volvieron a hacer elecciones desde 2007 para que el pueblo palestino expresara su opinión. Y de hecho, si como palestino se te oye hablar contra Hamás, tu destino es tan oscuro como lo es ante Israel. Dime a quién se le podía haber dado esa ayuda. Israel destrozó Gaza sin enemigo al frente. No peleó contra un ejército. Se dedicó a destruir objetos civiles y asesinar civiles. Muchos objetivos civiles que usaba Hamás para protegerse, como tener centros de mando abajo de los hospitales. Pero también voló muchos hospitales por si tenían centros de mando. No hay ninguna comparación en el caso de Ucrania con el palestino en el terreno donde tú quieres ponerlo. Y yo creo que la solidaridad la merecen ambos. Sigo. Abner M. Alvarado es John Watson. Esto viene de que comenté en la introducción a Holmes que había la duda de cómo se llamaba Watson.
Y sí, efectivamente, dice de las memorias de John Watson, MD, doctor en medicina. Pero señalé que había la duda y Abner me comenta esto y le contesto, su esposa, acuérdense que de toda la historia de Holmes, en un momento dado Watson deja de vivir con Holmes para irse, se casa y se va a vivir con su esposa. Y su esposa, en el cuento The Man with the Twisted Lip, el hombre con el labio torcido, llama a Watson James. Entonces me preguntan, bueno, pues a ver, si le habrá ido la olla a Conan Doyle a la hora de escribirlo, y yo, es probable. Es una patada que se le fue y que nadie detectó. No me voy a comparar con Conan Doyle, que crea uno de los grandes personajes de la ficción para toda la historia de la humanidad. Pero en una modesta novela mía, La música de los perros, mi novela sobre banda de rock de barrio, en todo un capítulo le cambié el nombre a la protagonista femenina. Se llama de una manera en toda la novela, pero en ese capítulo se llama distinto. No me di cuenta yo, no se dio cuenta el editor, no se dieron cuenta los correctores y no se dieron cuenta los lectores, o al menos nadie me lo dijo, hasta que una lectora me lo señaló como 6 o 7 años después de que se publicó la novela. Son cosas que pasan en la terrible literatura. Y ahora, con ustedes nuestro premio de esta semana, como siempre, un premio Elton con todo cariño. Elías Cuefate Homsi, sobre mi reestreno sobre el monstruo del hambre, sobre todo las dos grandes hambrunas hechas por el hombre, el Holodomor y el gran salto adelante en la Unión Soviética y en China, viene muy enojado conmigo, señor Mauricio. Uy, yo me llamo Mauricio, me tiene que decir señor, pero bueno, oiga usted. ¿Por qué no menciona la hambruna a la que han sometido a los palestinos? ¿O es que no son seres humanos? La implicación de que lo hago por deshumanizar al pueblo palestino me lleva a responder con un poco de aspereza. Ganas de tocar las bolas. El vídeo es de antes de la guerra de Gaza. ¿Por qué solo te duelen las víctimas de Israel y no las de Rusia, el Partido Comunista Cubano o Kim Jong-un? Andy HO9BK dice, se ha demostrado que buena parte de la profesión está elegida antes de nacer. Y le pregunté, no me ha contestado, ¿quién, dónde y cómo demostró eso? ¿Te imaginas que antes de nacer estuviera elegida tu profesión como piloto de avión y naces en Babilonia en el 1300 antes de la era común? ¡Qué bajón! Bueno, abogado UCMP buscando chamba. Chamba es trabajo en México. Se los digo para que estén informados, porque por lo visto es un abogado desempleado. Dice, con la izquierda la libertad de expresión se perderá. No, sí, por eso los países con mayor índice de libertad de expresión son los países de la socialdemocracia nórdica. Y por supuesto Trump no persigue la libre expresión cuando trata de censurar y deshumanizar a todos sus críticos. Todavía ayer estaba pidiendo que echaran a Jimmy Kimmel de su programa de Late Night. Y ni Pinochet, ni Videla, ni Orbán, ni Franco, ni Mussolini obstaculizaron jamás la libre expresión. Hablan sin saber de verdad. Las dictaduras funcionan igual. Por eso es preferible la democracia. Y de las democracias, la socialdemocracia de izquierda es la que más defiende las libertades sin sacrificar derechos. No lo olvides. Bueno, cosas sobre algo. Se ponen nombres. Hace 2 días el ejemplo que diste, un país con mucha clase media y 1,000 millonarios es mucho menos desigual que un país lleno de pobres con un par de megarricos. No, porque es la cantidad de personas que tienen mucho dinero la que hace la igualdad, la desigualdad. Si hay muchísimos 1,000 millonarios y 60 de clase media, ¿hay desigualdad? ¿Es menos desigual que un país lleno de pobres con un par de megarricos? No lo creo. La pobreza y la desigualdad están tan entrelazadas como el espacio y el tiempo. Eso sí es llevarse la física a pasear, emborracharla y luego tirarla al mar. La riqueza es única y no hay forma de disminuir la pobreza sin que los ricos ganen menos. Exactamente al revés. Cosas sobre algo. Es más, un país solo de pobres es perfectamente igualitario, tiene un índice Gini de 1, creo que es el que es totalmente igualitario,
y no es mejor que un país con clase media y algunos mil millonarios. Esa sola observación da por tierra con tu fantasía. Y claro, la riqueza no es única, la riqueza se crea y las condiciones para su creación y distribución cambian con el tiempo. La revolución industrial, la revolución de la agronomía, la revolución de la banca, las condiciones para su creación y distribución cambian con el tiempo. Y esto llevó a las mejoras de los trabajadores respecto de la revolución industrial, pese a que los ricos ganan mucho más. No hay ningún rico de la revolución industrial que tuviera la obscena, estoy completamente de acuerdo que es obscena, riqueza de Musk o de Zuckerberg o de, se me olvida siempre, el pelón de Amazon. El más grande potentado de la revolución industrial era un pobre diablo a su lado. Sin embargo, la desigualdad era mucho mayor en la revolución industrial que hoy. Vamos, que gracias por participar, pero todo equivocado. Arturo 560. ¿Cuáles serían las definiciones que sí podríamos adaptar o expandir conforme nuestro conocimiento, moralidad, etcétera, vayan avanzando? Yo le digo, mira, yo creo que es mejor inventar otras palabras. El juego del lenguaje en manos de gente interesada nunca ha dado buenos resultados. Si lo llamas solución final, sigue siendo un genocidio brutal. Si lo llamas operación militar especial, sigue siendo una guerra. Y si usas el lenguaje inclusivo, sigue siendo idiota. En serio. Y ahí en casa me matan a mí, pero me da igual. Y esto es interesante, pero en el cuento Abraham no es anterior a Moisés. Sí, yo dije que Abraham hubiera sido moral al decirle a Dios, oye, no puedo matar porque tú dijiste que no matarás. Pero me dice, no, es que lo de Moisés fue después. Bueno, entonces, ¿a poco antes de Moisés Dios ya permitía matar sin problema? No es cierto. Pero por otro lado, varias personas me hicieron esta observación, que tiene razón en cuanto a la cronología bíblica. Pero la cronología bíblica es un ejercicio de fantasía. Mira, los fragmentos más antiguos del Génesis, que es donde pasa todo esto de Adán, Abraham, Noé. Los fragmentos más antiguos del Génesis son los que están en los rollos del Mar Muerto y datan del 200 antes de la Era Común. En realidad el Génesis se acaba más o menos ya redactando por ahí del siglo I antes de la Era Común, poco antes del Nuevo Testamento. No son textos muy fiables para calcular cosas que se supone, como en el caso de Abraham y Moisés, ocurrieron 1500 años antes. Y Carcundio dice, ¿y cuál según tú es la definición de arte? Y le digo, allí tienes el problema, que la definición no puede ser según yo, y que sea distinta de la que es según tú, y entonces todo el mundo tiene una definición distinta y nada es arte en realidad. No, yo no tengo mi definición. Estoy asumiendo la definición generalmente aceptada. Arte es la aplicación de la habilidad creativa y la imaginación humanas para la producción de obras que se aprecian principalmente por su belleza o poder emocional. Busca muchos diccionarios y todos más o menos recaen en esto. Entonces vienen unos y dicen, no me gusta y la cambian, y al final el golf es arte. No,